Querido, siempre un gusto, un placer estar con ustedes, ¿sí? Aquí ya estamos en septiembre, como ha pasado el año, volando, ¿sí? Ha sido una buena semana porque ha sido semana de rally, ¿sí? Excelente. Un regalo, aquí el WRC ha estado en la región del Biobío, unos pasajes preciosos, pudimos estar, ¿sí? Y hoy día vamos a ver una cosa bien interesante y tenemos ¿cómo se dice? Tenemos público un poco de menos edad, así que ahí vamos a ajustar el ejemplo que tenemos, ¿sí? Y pasa lo siguiente, hay una película que es de un personaje, si no me equivoco, que es un cómic, que se llama Ricky Ricón. ¿Alguien la vio? Yo vi la serie. Película, hay una serie también. Película, como dijo alguien, debut interprovincial. Es una película familiar, ¿sí? Que se puede ver, es segura y todo. Como que uno veía, para los que somos de Chile, en Turbo. Es una película de turbos, solo dice todo. Y pasa lo siguiente, es una película, ¿saben de qué año es? Échenle. Pero sale mi pobre angelito. Sale Macaulay Culkin, el clásico, el Macula, como decimos, Este es del 90 y algo. el 90 y algo. 92. 94, bien ahí. Sí. Ricky Ricón, una película del año 94, salía Macaulay Culkin, ¿sí? Después de haber hecho Mi Pobre Angelito, aquí tenemos el doble chileno de Macaulay Culkin presente. Para los que estamos presentes pueden entender eso. Y estamos viendo aquí alguna urgencia veterinarias en el proceso. Pero la película Ricky Ricón, ¿sí? Es interesante porque lo que plantean que Ricky Ricón es el niño más rico del mundo, ¿sí? Lo tiene todo. Y de eso se trata, ¿no? Que Ricky tiene de todo. Como es, creo que hay una escena donde Ricky Ricón tiene un McDonald's en su casa, ¿sí? Entonces, y puede pedir todas las cajitas felices que quiere, ¿sí? Y su tema de que Ricky Ricón quiere tener amigos y todo, y como está tan aislado por su super mega archi riqueza, ¿sí? No puede, y ahí empieza a tener, como se dice, a conocer gente. Extrañamente los papás de Ricky son bastante juiciosos para ser ultra mega millonarios. Y hay una parte donde, como tiene que haber un villano, está John LaRoquette, creo que es el actor que es como parte del directorio y que quiere quedarse con la riqueza de la familia Ricón, ¿sí? Y van, para los que vieron la película, y podemos hacer spoiler, porque es una película del año 94, una película que tiene cuánto más de 30 años. ¿Se acuerdan que van a un monte que se parece al monte Rushmore? ¿Sí? Pero es que son las caras de la familia, ¿sí? Y se acuerdan que van a la bóveda secreta de la familia Ricón, que es la riqueza más preciada, ¿sí? Logran abrir la bóveda, ¿sí? Se supone que los papás de Ricky estaban perdidos, ¿sí? En una balsa, una cosa así. Sí. ¿Y qué es lo que encuentran? Abren la bóveda con este tipo codicioso que tiene secuestrado a Ricky Ricón, ¿sí? Es Ricky Ricón, no Ricky Martin, para que no se confundan. Por eso sí que, no, Ricky Ricón. Y cuando entran, ¿qué es lo que encuentran? ¿Alguien se acuerda? Yo sí. ¿De qué se acuerda? Se encuentran como todas las reliquias de la familia y nada de dinero, solo cosas importantes. ¿Sí? Encuentran fotos familiares, Fotos. ¿sí? Sí. Cosas que uno guarda, por ejemplo, los niños, ¿no? Por ejemplo, los primeros zapatos, videos, eso era... ¿Qué cosa? Los regalitos, ¿sí? Esos regalos del Día del Padre que son de palos de helado, todo ese tipo de cosas. Es interesante porque lo que plantea la película es que el tesoro de la familia Ricón no es su dinero. El tesoro de la familia Ricón es su familia y la amistad. Lo recuerdo. Los recuerdos, eso es, los buenos momentos. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Vamos a entender por qué Jesús ocupa una palabra específica y qué sentido tiene en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ir a la escritura. En Mateo 6, del 19 al 21, ¿sí? Aparece la mejor, está dentro del marco de la mejor prédica de la historia. ¿Cuál es la mejor prédica de la historia? El Sermón del Monte. ¿Sí? Con el mejor predicador de la historia, que es Jesús. Jesús está predicando, él. ¿Sí? Y hay que imaginarse eso, que tiene que haber sido como un Gustock, ¿sí? O como una junta de rally, porque él elige estratégicamente, dicen, un monte que quedaba cerca de varios lugares. Tenía buena acústica y ahí la gente se junta en esta especie de Lollapalooza y van a escuchar a Jesús, ¿sí? Y es importante por lo siguiente, porque Jesús está hablando de varias cosas y Jesús lo que anima es a hacer tesoros en el cielo. Eso es Mateo 6:21. ¿Sí?
Suena bonito, suena poético, pero la pregunta es, ¿de qué diantre está hablando? ¿Y cómo se hace eso? Dice, lo siguiente dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla, ¿sí? Y el orín, que son los gusanos, corrompen. Donde los ladrones minan y hurtan. Para todos los que vivimos en Sudamérica sabemos lo que son de robos. Sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ¿sí? Ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Sí? Ya, ¿qué dice? No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán. El óxido. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. ¿Sí? Pues donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí está tu corazón. Interesante eso, porque en esa traducción la PDT queda más claro que el orín es el óxido, ¿sí? Y la otra vez salió un caso de alguien que era muy tacaño y que había juntado dinero en el colchón, ¿sí? Pero era un país, ¿se acuerdan que antiguamente los billetes eran de papel? Y después los cambiaron ahora como una cosa más sintética, más plástica, porque hubo gente que su dinero se pudrió. Con la humedad del colchón literalmente se carcomió el dinero, porque era papel. Hay unos gusanitos, ¿no? Una especie de termita que se comen el papel, los libros antiguos, típicos, hay que cuidarlos de eso. Bueno, cuando Jesús está hablando de tesoro, habla en el fondo de las cosas que nos apasionan, son las cosas que donde está nuestra atención puesta, son nuestros grandes objetivos, ¿sí? Y la palabra que se ocupa para tesoro, ¿alguien sabe cuál es? Si no saben, no pasa nada. La palabra es thesaurus en griego. ¿Sí? Acuérdense que los griegos, los evangelios se transcribieron al griego. ¿Sí? Porque eran culturas que se hablaba mucho idioma, ya tengo el ejemplo gastado, como en Suiza que se hablan 3 o 4, ¿no? Claro, Canadá que es francófono y también hablan inglés, lugares así. Eso para algunos de nuestros países es un poquito más difícil de comprender, pero se hablaba mucho idioma. ¿Sí? La palabra de la escritura de thesaurus, ¿sí? Es de tesoro, pero también de almacén, donde se almacenan cosas, donde se guardan cosas. Y la palabra thesaurus todavía se ocupa hasta el día de hoy, por ejemplo, en información yo no tenía idea. En bibliotecología o biblioeconomía es una manera para poder organizar la información. Y si alguien va a una biblioteca, va a pillar el thesaurus, es el diccionario de sinónimos y antónimos. Ese es el nombre que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está guardado, está almacenada la información. Entonces, Jesús homologa el tesoro a la pasión, ¿sí? Y la pasión te delata. Y hoy día que hablamos de cine, esta es una película que tiene otra clasificación de A, no digo que sea algo malo, pero no, para niños no es que yo sepa. Es una gran película, una película argentina que es El secreto de sus ojos, una película del año 2009, donde hay una frase que quedó incluso para meme, para la posteridad, que la dice el gran Guillermo Francella, ¿lo conocen o no? Un comediante argentino muy simpático. Guillermo Francella va y en el personaje que hace de Espósito, que es Ricardo Darín, que es el protagonista, dice, porque ¿cuál es la historia ahí del secreto de sus ojos? Es de que el tipo está jubilado de los tribunales, ¿sí? Él era un administrativo y siempre hay un caso que nunca se pudo resolver y él quiere escribir una novela de eso. Así parte la película. Su amigo están en un bar buscando a este criminal que se salió con la suya y le dice, el tipo puede cambiar de todo, le dice, de cara, de casa, de familia, dice, de religión, de Dios, pero nunca podrá cambiar la pasión, le dice. Benjamín le dice, nunca podrá cambiar la pasión. ¿Y por qué? Porque el criminal era hincha de Racing, un equipo de fútbol. Y estaba fondeado, como si nosotros en Chile, estaba fugitivo, pero le mandaba cartas a su mamá, y en todas las cartas de la mamá siempre hacía alguna alusión al equipo de Racing. ¿Y dónde lo pillan? En un partido del equipo. Ahora, hay un remake de Hollywood de El secreto de sus ojos, pésimo, dice alguien, infumable, porque dice que no se puede entender. Pero en el fondo lo que le dice es que puede cambiar de cualquier cosa menos de pasión. La pasión te delata, ¿sí? Pues la pasión es donde está haciendo tu tesoro, ¿sí? Y hay un punto que es importante, porque al final la pregunta es, ¿cuál es tu tesoro hoy día? Todos tenemos uno.
que son las cosas que tienen que ver con nuestros afectos, ¿sí? Así como hay gente que tiene mucho dinero y tiene un montón de autos de lujo, pero hay un auto viejo que no lo vendería nunca, por temas sentimentales, ¿sí? Em, Personas que su carrera es su tesoro, la cuidan, la atesoran, viven para eso, ¿sí? Gente que ha sacrificado por su trabajo, sacrificó todo, ¿sí? Ahí puso todas sus fichas de su vida, todo su afecto, y que cuando se terminó su trabajo lo despidieron. Yo he atendido casos así. No era una historia laboral, era una historia de amor. Gente que no se pudo recuperar porque perdió su trabajo, lo degradaron, y ahí ¿qué te delata? Que su trabajo era todo. Un trabajo muy bueno, pero es lo que es, te pueden cambiar mañana, sobre todo en el mundo actual, ¿sí? Pero no, su trabajo sacrificó todo. Y ese era su tesoro, ¿sí? A mí me gusta mucho esta analogía que dice alguien que hay gente que fue el mejor en su pega, su trabajo, su carrera, se jubiló, ya no dan relojes de oro, tuvo una comida, se subió a su auto de lujo, un tipo mayor, llegó a su casa, y cuando llegó a la casa se dio cuenta que ya no había nadie. Todos habían ido. Pero eso fue lo que se dedicó, ¿sí? Hay gente que se dedica a la pareja, endiosa a la pareja, ¿sí? Uno de los famosos que le dedican canciones, pues cambian de pareja, ¿sí? Son los peores, porque en lo que tú veas a lo que se dedican, su gran tema, ¿sí? Su tema narrativo, su motivo, como se dice, ¿sí? Es solo el tema de la pareja. La pareja es muy importante, pero no es el fin de la vida. Hay gente que, y eso los delata, porque a lo que se dedican siempre están de un amor a otro, ¿eh? Y es una buena pregunta sería reflexionar cuánto tiempo hemos estado solteros en nuestra vida. Hay gente que nunca ha estado soltera. Hay gente que de su familia dicen que es su tesoro, ¿sí? Y que podría tener sentido, pero si se maneja mal eso, lo que hace es gente que nunca aprende a menguar, nunca aprende a ubicarse en su rol. Quieren ser padres de un niño de 10 años con un hombre de 40 o de 50 años, y eso no se puede. Es una asignación maravillosa, pero una asignación temporal, ¿sí? Y así. Hay gente que el fútbol es su vida. Vimos una cosa muy terrible hace poco, de un partido de un equipo chileno, donde fue una masacre, no futbolística, sino una masacre de verdad, hubo una pelea, una tremenda trifulca ahí. Y esa es la pregunta, bueno, ¿por qué la gente sacrifica todo por un equipo? Esto aquí es de pesado, yo no soy futbolizado, así que puedo decirlo, pero ¿han visto que la gente dice con su equipo, ganamos? ¿Quién ganó? El jugador solo gana a Europa, no al aficionado. Probablemente una de las grandes mentiras culturales de que la gente es tan apasionada, que no es malo, por algo, pero a veces sacrifican cosas que son importantes. Hay gente que ha muerto por el fútbol. Gente que lo han matado por el fútbol porque tenía un tatuaje el otro equipo y el otro equipo tonta y locamente lo ultimó. ¿Qué otras cosas ustedes creen que son el tesoro de las personas en la cultura actual? Sus mascotas. Sí, hay gente que son mascotas, ¿sí? Cuando se mueren entran en una depresión horrible. Sí, yo puedo entender el tema de los afectos, ¿no? Pero hay gente que ya es una cosa excesiva. Creo que Barbara Streisand clonó a su perro. Y hay mucha investigación y va a salir una píldora para alargar la vida de los perros. Pero no han sacado eso para humanos. Pero ya está, creo que a punto de lanzarse al mercado una píldora para poder alargar la vida de los perros, imagínate. Sí, excelente. ¿Qué otras cosas son el tesoro de la gente? El dinero. O Sí. el estatus. El estatus, sí. Es un tema interesante lo que hablas tú porque se ha visto más en hombres que en mujeres, pero uno de los factores de riesgo es bajar de estatus. Sobre todo en hombres. Si un hombre es degradado de estatus, podría tener riesgo, imagínate, de morirse. Pues, por un trabajo. ¿Sí? Una cosa terrible. ¿Qué otras cosas son los tesoros de la gente en esta época? Mi tiempo. Sí, mi tiempo, el yo, sí, mi tiempo. Hay gente que vive para su entretenimiento, ¿sí? Hay gente que su gran tesoro son ellos. Lo que ellos sienten, viven en torno a eso, ¿sí? La pareja, que ya lo dijimos. Ya lo dijimos, la pareja, ¿qué otras cosas? Yo creo que las aficiones, ¿no? O sea, yo creo que es muy bueno tener aficiones, es saludable, pero hay gente que llega a extremos, ¿sí? ¿Cuál? Sí, o sea, como más que el gimnasio, probablemente el culto al cuerpo, ¿no? El gimnasio es muy bueno, pero el culto al cuerpo, o sea, hay gente que ha hecho cosas increíbles por eso. Todos tenemos nuestros tesoros que en el fondo son las cosas más La importantes. familia. Sí, la familia habíamos citado como la familia mal llevada, ¿no? Los hijos. Las familias, por ejemplo, disfuncionales, las familias que no tienen límites, donde todos tenemos que comer el domingo siempre
Y si estáis enfermado con influenza tenéis que venir igual. Eso es patológico, o sea, ¿cómo? Es bueno ser una familia unida, pero hay familias que tienen dificultades. Hay familias que le unen sus problemas, son muy caóticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa al tesoro la gente? El dinero, dijimos, los logros, el estatus. ¿Sí? Eh, Hay gente que ha dejado o abandonado su familia por una afición, Metas personales. por metas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso siempre las biografías hablan de eso, ¿no? De gente que logra grandes cosas, pero muchas veces fueron malas parejas, malos esposos o malos padres. Steve Jobs, para los que tanto aman Apple, ¿sí? Un gran emprendedor, pero un padre pésimo. Creo que su hija, que se llamaba Lisa, él no la vio por años. ¿Y saben por qué? Porque va y su novia queda embarazada, la maltrata, pésimo. Esto sale en la biografía de Walter Isaacson, que es gigantesca, de Steve Jobs. Le escribe muy bien biografía. Y él va y le dice a su novia que puede ser hijo de cualquiera. Imagínate, ofende a la chica, o día habría tenido una funa impresionante. Jobs bien merecía. Y después va y le dice que como él está en una etapa tan importante de su compañía, él no tiene tiempo para tener una hija. No tiene tiempo. Y eso sale, hay dos películas de la vida de Jobs, una que fue bien criticada con Kushner y la otra que sale Michael Fassbender. Y en esa aparece de que todo es el lanzamiento del iPod. Y ahí hay una escena donde habla con su hija. ¿Sí? Que en el fondo el iPod era como para poder abonarse con ella y le dijo, porque le gustaba la música a su hija, no sabemos si eso es lo que muestra el cine, que se llama Alisa. Fue tan carepalo que le quiso poner un computador su nombre. Pero a la niña no la vio por años. ¿Sí? Y creo que la historia de que él le dice como para tener algo de contacto con ella, porque un hombre que no le había visto en la vida, ve que tiene un CD player grande y le dice, voy a poner 1000 canciones en tu bolsillo alguna vez. Algunos dicen que de ahí vendría el iPod. No, ahí se pierde entre el mito cinematográfico y la realidad. Pero así se vendía el iPod, ¿no? Cuando partió eran 1000 canciones en tu bolsillo. Todos tenemos tesoros, son esas cosas que guardamos. Y lo que Jesús, él mismo nos plantea, es que tu tesoro lo hagas en el cielo, en cosas trascendentes, de eso está hablando. Porque donde esté tu tesoro está tu corazón. Y el corazón antiguamente, para las culturas antiguas, gran parte de la vida psíquica no estaba en el cerebro, estaba en el corazón. ¿Sí? El corazón era tu fuero interno, era como el volante de tu vida. Eran las cosas secretas, eran tu anhelo más, más profundo. ¿Sí? Y otro día vamos a hablar del corazón en profundidad. ¿Sí? Pero ¿por qué interesante? Porque en el fondo hay gente que está en un lugar, pero su corazón está en otro lado. ¿Sí? Hay gente que su vida la dedicó a su carrera, a su dinero, a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ese era su tesoro. Hay otro capítulo donde hablamos de John Paul Getty, un gran magnate petrolero, que cuando secuestran a uno de sus familiares, él no quería pagar el rescate. Y le mandaron una oreja, un tipo billonario, probablemente uno de los primeros billonarios del mundo. Y de eso hay muchas películas, de que hablan que el tipo realmente era una lacra de persona, un ser humano espantoso. Teniendo todo el dinero para resolverlo, el tipo deja y espera, y le cortan la oreja al muchacho. ¿Eh? Creo que ahí también pues, se pierde un poquito en la historia, pero muchos dicen que era porque estaba negociando porque encontraba que era muy caro. Dios mío. Cada uno tiene sus tesoros. Hay gente que sus tesoros son su tiempo libre. Hay gente que sus tesoros son y lo citamos, sus aficiones, que son válidas. Pero al final de la vida, ¿con qué te vas a quedar? De eso es lo que está hablando la escritura. Y la buena noticia es que para los que intentamos poner nuestros tesoros en el cielo, la buena noticia es que estamos invirtiendo a largo plazo, estamos invirtiendo en la eternidad. Imagínense que cuando termine esta vida en este plano y vayamos delante del Señor, el Señor te diga, oye, tú, Mario, Juanita, ¿sí? Esta es tu cuenta. Y le va a decir todo lo que invirtió en lo eterno. Y gente que quizá tuvo vida no mala, o buena, o placentera, que cuando lleguen arriba, su cuenta va a estar vacía porque no invirtió en lo eterno. Incluso a veces quizá tendría sentido sufrir un poquito por lo eterno, porque estamos haciendo tesoros, thesaurus, donde Cristo dijo que van a estar. Esto lo dijo Cristo, no lo dije yo. ¿Y saben dónde, otra parte donde aparece la palabra thesaurus en la Biblia? En el joven rico.
Y ahí se entiende. Al joven rico, ¿qué es lo que le dice? Vende todos tus bienes, ¿sí? Y tendrás thesaurus, tesoros en el cielo. Jesús nunca le pidió su fortuna a otra persona. Mateo era un gallo acaudalado, no le pide su fortuna. ¿Por qué creen que lo hace? ¿Por qué a él y no a otro? Porque es interesante lo que plantea la Escritura. La Escritura dice que el problema no es tener la riqueza. El problema es el lugar que ocupa en ti. ¿Sí? Porque el joven rico, su tesoro estaba en las riquezas. Era un buen tipo, pero cuando Jesús le dice, sígueme, incluso el tipo es desafiante con Jesús, ¿no? Le dice, he cumplido todo esto desde mi juventud. ¿Qué más puedo hacer si ya lo he hecho todo? ¿Sí? Listo. Pongámonos choros, le dice Jesús. Listo. ¿Querido? Ser perfecto, le dice. Deja todo tu tesorito, ya es tesoro conmigo. Y el tipo no es capaz de hacer eso. Y hay gente que no es capaz. Estoy hablando pensando en nuestras comunidades de fe. Gente buena, gente que cumple la norma, pero que su tesoro no está con Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Se levanta y se va. Estoy mezclando dos versos, pero vale la pena. Y hay varias cosas que son interesantes. El llamado al joven rico es el llamado de los discípulos, es sígueme. Es una de las pocas veces que aparece aparte de los 12 discípulos. Y lo otro, y esto lo digo yo, es solo un joven rico, porque no tiene nombre. Mi abuelita veía una noticia que se llamaba Los ricos también lloran. Los ricos siempre tienen nombre. Siempre tienen nombre los ricos. Desde la antigüedad, desde los faraones hasta ahora, siempre tienen nombre. El Rockefeller Center. El Carnegie Hall. Los ricos siempre tienen nombre. Trump Tower. Todos tienen nombre. Pero la escritura, cuando escriben el Evangelio, no es digno de ser citado porque no vale la pena. Es un tipo anónimo. Pero un pescador sencillo, un cobrador de impuestos, sí tienen el honor de ser recordados. Ellos jamás pensaron que iban a tener catedrales, ¿no? La catedral de San Pablo, jamás pensaron eso. Pero ellos lo que hicieron fue hacer tesoro en el cielo y seguir a Jesús. Y hay gente buena que no está dispuesta a hacer eso. ¿Y qué es lo que va a andar? Como el joven rico, vagando, sin nombre. Puros nemos. Y mientras hay accidentes con bebés, porque estamos en vivo, aquí le voy a dar otro datazo y digamos, nos hemos paseado por la cultura pop. ¿Saben por qué se llama el Capitán Nemo? ¿Por qué es el Capitán Nemo? ¿Qué significa Nemo? Nadie. Nadie, muy bien. Un aplauso, un niño culto, muy bien. Nemo significa sin nombre. Capitán Nemo es un don nadie. Bien interesante. Así que yo lo animo a lo siguiente, agradeciéndole a todo su tiempo, ¿sí? Que hayan apartado este tiempo acá. Uno, es importante elegir cuál es su tesoro del Ricky Ricón. Si tuvieran una bóveda, ¿qué vamos a pillar? ¿Qué encontraríamos ahí? ¿Qué encontraríamos? En algunas personas vamos a pillar su carrera, en algunas cosas vamos a pillar sus bienes, en algunas personas vamos a pillar, ¿saben ustedes? Su dolor. ¿Eh? Hay gente, como dijo, me gustó alguien que dijo, uno no le puede hacer un altar a su dolor. Y otro autor dijo una cosa interesante, dijo, la gente se equivoca porque dice que ellos creen que son seres comunes y silvestres. ¿Sí? Y no, dice, yo creo que la gente es extraordinaria y tiene problemas comunes. Y la gente cree que es común, pero que es especial porque tiene problemas extraordinarios. Yo suelo más pensar que la gente es extraordinaria. A pensar como el Ricky Ricón, ¿dónde están nuestros thesaurus? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Sí? ¿Sí? Y lo otro, saber que la pasión te va a delatar, como en el secreto de sus ojos. Te va a delatar, te vamos a pillar, compadre. Te pillamos, pues, compadre, es un personaje chileno. Te vamos a pillar cuál es tu pasión. Vamos a pillar eso que cuando hablas se te encienden los ojos, te vamos a pillar. La gente te va a pillar. Tu familia te va a pillar. ¿Cuál es tu pasión? Buena o mala, la historia te va a pillar. ¿Sí? Porque uno se delata. ¿Eh? De eso de que uno se delata, un dato interesante. Aquí en Chile pasó que había un traficante que ¿saben por qué lo pillaron?
Porque el tipo coleccionaba autos de lujo y no pudo soportar no tener una cuenta para mostrarlos. Y mostraba, o sea, imagínense la estupidez, mostraba sus autos de lujo y mostraba su garage. ¡Lo pillaron! Le pusieron el Toretto. Tenía un Ferrari, creo que tenía un Nissan Skyline GTR. Su pasión lo delató. ¿Sí? ¿Por qué pilla muchas veces a los delincuentes? Porque son ostentosos. Su tesoro lo delata. ¿Sí? No se lo pueden guardar, tienen que ostentarlo, no lo pueden editar. Y lo otro que es un tema importante, como en el caso joven rico, entender de que a veces los que tienen otros tesoros terminan siendo bíblicamente don nadie, por muy importante que sean. Y yo los animo hoy día a hacer tesoros en las cosas que importan, en las cosas que son eternas, en las cosas que son tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Para ser práctico, orar, ayunar, dedicar la vida al Señor, compartir la fe, deleitarse en Él, conocerlo, eso es hacer tesoro en el cielo. Hacer una fe con obras, hacer buenas obras, eso es hacer tesoro en el cielo. Que nuestra vida esté dedicada y concentrada en lo que importe. Eso concretamente es hacer tesoro en el cielo. Y si alguno de ustedes ha invertido, ¿sí?, en tesoro en el cielo y no le ha ido tan bien, quédese tranquilo por lo siguiente, porque a veces las inversiones guatean, que se dice bajan, ¿sí? Bajan su precio, pero ahí lo que se sugiere es mantenerlas porque a largo plazo van a dar dinero igual. ¿Sí? Hay acciones que a veces bajan mucho, pero lo que te sugieren es no botarlas porque a la larga van a seguir subiendo de precio. O sea, Apple tiene semanas malas y a la larga sigue siendo una buena inversión. Pues la pregunta es, ¿en qué vamos a invertir nuestra vida? Y en lo que inviertas, la vida, la historia, va a poner en su lugar y va a decir, ¿dónde hiciste tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Queridos, eso ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Ha pasado de todo, han habido urgencias veterinarias, infantiles, pediátricas, pero seguimos acá y le pedimos un gran aplauso a ustedes para que sepan que estamos en vivo y un aplauso para un niño culto. Y que Dios los bendiga y será hasta la próxima.